Buenos días familia, qué gusto saludarlos en esta mañana y poder tener este tiempo devocional. Hoy vamos a meditar en esa hermosa frase de Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Indudablemente una de las características que más sobresale en la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis, en los hombres y mujeres de fe, es que fueron personas proactivas, ¿sí? Que no se quedaron en el no se puede, no hay esperanza, esto ya no va a ser igual, esto no es lo mismo, ¿cierto? No se quedaron en la queja, en el juego de culpas, sino que cuando miraron al Altísimo, ellos se volvieron en personas proactivas, propositivas, que generaron cambios a su alrededor. Y bueno, ese es el llamado que tenemos todos nosotros los hijos de Dios, y tenemos ese llamado porque tenemos esa capacidad. El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos dio esa capacidad a todos de cambiar nuestro entorno, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y preguntémonos, arrancando esta reflexión de levantemos y edifiquemos, esa es la actitud que tenemos frente a la situación difícil que hoy estamos viviendo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con algún miembro de nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cómo es nuestra reacción frente al reto que tenemos hoy? ¿Sí? Yo quisiera invitarlo en esta mañana a que nos pongamos la mano en el corazón y seamos muy honestos. Si de pronto la razón por la que no estamos avanzando es porque estamos esperando a que el otro haga algo para que la situación cambie, es porque estamos concentrados en el juego de culpas o de responsabilidades, estamos concentrados en el no se puede. Pero la respuesta a la que la Biblia nos está invitando hoy, que vamos a recordar, a repasar a través de la vida de Nehemías, es la respuesta suya frente al reto. Tiene que ser, frente a la dificultad: levantémonos y edifiquemos. No hay otra opción. Y si de pronto esa no es su actitud en este momento, si usted no está proactivo, buscando cómo se va a levantar y cómo va usted a edificar lo que se ha caído, lo que se ha dañado, lo que se ha descompuesto a su alrededor, pues bueno, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de ir a la Biblia y encontrar en Él, encontrar en nuestro Señor, encontrar en su palabra las visiones, la fe, la esperanza que necesitamos para tener la única actitud que se demanda de nosotros los hijos de Dios: levantémonos y edifiquemos. Bueno, poniéndolos un poquito en contexto, Nehemías está en el exilio. Recordemos que el pueblo de Israel, por su pecado, fue exiliado a Babilonia. Y bueno, están retornando muchos judíos, ya retornando del exilio a Jerusalén, están retornando y estando entonces, Nehemías muy cómodo siendo el copero del rey, nos dice la palabra de Dios, estando en una posición de mucho privilegio. Él, digamos, tenía una vida bastante, por decirlo de alguna manera, tranquila. Bueno, su trabajo era riesgoso, no podemos dejar de decirlo, pero él vivía una vida con mucha seguridad económica, sin mayores contratiempos, gozaba indudablemente de la confianza, del amor, del cariño, del respeto de su jefe, que era el rey. Pero nos narra la Biblia que él recibe una visita y escucha que los judíos, les voy a leer para ser un poco más exacta, en el capítulo 1 les voy a leer el versículo 3 y 4. Dice: me dijeron, las cosas no andan bien,
Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Él está escuchando en tierras extrañas, en tierras lejanas donde él reside, que su pueblo, que los judíos que están retornando a Judá, a la provincia de Judá, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios nos está describiendo la realidad que ellos están viviendo, una ciudad sin murallas. Y una ciudad, recordemos que no tiene murallas, es una ciudad desprotegida, donde no se puede construir un futuro, porque está expuesta a todos los peligros. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo quisiera aquí, sin perder de vista Nehemías, que nos vamos un poquito más adelante en la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Yo les voy a leer el capítulo 25 de Proverbios y más concretamente les voy a leer el versículo 28 del capítulo 25, que dice lo siguiente: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es decir, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que una persona hoy sin control propio es lo que representa lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿cierto? Una ciudad con las murallas destruidas, que es expuesta, que no puede construir nada porque no tiene control propio. Esa puede ser la realidad que usted está enfrentando. Quizá pues obviamente nosotros no estamos construyendo murallas físicamente, pero de pronto nuestra realidad puede ser la de Nehemías, ¿sí? Que tenemos cerca a una persona, cualquiera que sea, que no tiene control propio y que por eso no puede construir nada en su vida. Cuando un hijo no tiene control propio en alguna área de su vida, cuando la pareja no tiene control propio, cuando tenemos a nuestro alrededor de pronto situaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, donde, o aún a nivel laboral, aún a nivel ministerial, un discípulo, nos enfrentamos a situaciones donde hay personas que no tienen control propio, y construir un futuro, vuelvo y le repito, sin dominio propio es imposible. Hay que reconstruir las murallas, hay que reconstruir el dominio propio para poder avanzar, para poder crecer. O de pronto esa no es su realidad, usted es el que no tiene control propio. Si usted no es el Nehemías de la historia, usted es aquel que vive sin murallas porque no tiene dominio propio. Y son las personas las que controlan su vida, son las circunstancias las que controlan su vida. No hay dominio propio, no tenemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Y bueno, ¿qué hacer frente a esto? Hay dos opciones: o nos lamentamos, ¿cierto? Porque me tocó vivir con una persona sin dominio propio, porque tengo que sufrir ese dolor, o me hago a la mentira de que yo no tengo dominio propio y que definitivamente yo hay cosas que no voy a poder conquistar, punto, porque no tengo dominio propio, lo cual es una gran mentira, ¿sí? O asumo la actitud de Nehemías, ¿ok? No tengo murallas, no tengo dominio propio, esta persona que amo no tiene dominio propio y eso me está afectando a mí, me duele, o es mi deber porque es mi pareja, porque es mis hijos, porque cualquiera que sea su situación, voy a levantarme y voy a reconstruir. Esa es la invitación que nos está haciendo la palabra de Dios y que nos hace esta hermosa historia de Jeremías.
Entonces, repasemos lo que Él hace. El primero nos dice la Biblia, mira al Altísimo. El primero ora y ayuna. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando oí esto, recordemos lo que acabamos de leer en el versículo 3 y en el versículo, en el versículo 3 y la primera parte del 4. Cuando oí que las cosas no andaban bien, cierto que mi pueblo tenía grandes dificultades, vivía en desgracia, porque no tenía murallas. Dice, me senté a llorar, pero el versículo no para ahí. Luego dice, de hecho, durante varios días estuve en duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Si el duelo de un hijo de Dios es así, no quiere decir que no tengamos derecho a sufrir y a llorar. Claro, cuando usted ve con amor la situación de una persona que no tiene dominio propio y que por eso se lastima a sí misma, lastima a otros, lastima el proyecto llamado familia, lastima todo a su alrededor, que no puede avanzar en la vida, claro que eso produce llanto, dolor, tristeza. Pero la tristeza que nosotros ponemos en las manos de Dios me lleva a la búsqueda de Dios. Y por eso nos dice que Él no solamente lloró, sino que su duelo consistió en ayunar y orar. Yo le invito a que esa situación hoy, en vez de volverlo a usted una persona quejosa, una persona pasiva, lo convierta a usted en una persona que mira al Altísimo. Acuérdense que eso es lo que hemos venido estudiando durante todo el año, el deseo de Dios de que usted y yo aprendamos frente a las dificultades a mirar al Altísimo, a buscarlo a Él, porque Él tiene la respuesta, Él tiene el plan, Él tiene el consuelo, la fortaleza, la sabiduría para que nosotros nos levantemos y edifiquemos, porque no tenemos otra opción. Sería negar el poder de Jesucristo, sería negar la resurrección, el que nosotros no nos dispongamos a levantarnos y a edificar. Porque recuerden que la Biblia nos dice que en Jesucristo somos más que vencedores y que lo que necesitamos es ubicarnos bien en medio de la situación que estamos viviendo. Y la mejor ubicación es mirando al Altísimo. Luego, ¿qué nos dice la Biblia? Si usted sigue leyendo los versículos del 5 al 9. Y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible. Miren, Dios grande y temible. Él empieza a interceder al Dios grande, que cumples tu pacto de amor inagotable a los que te aman y obedecen tus mandatos. Mire que Él empieza a orar con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Él empieza a recordar al Señor sus promesas de amor inagotable para los que le aman y obedecen sus mandatos, ¿sí? El intercesor está, el que es proactivo, el que va a generar el cambio, se levanta, dice la Biblia, como un intercesor, pero con un corazón dispuesto a obedecer, porque pues usted no puede presentarse delante del Señor para decirle, no, es que yo no quiero hacer tu voluntad, ¿no? Porque entonces pues no hay cómo. Dice entonces que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Miren qué lindo.
En medio de esta situación difícil se levanta un intercesor incesante. Oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Siempre tenemos que resaltar esta característica de Nehemías, porque el que es proactivo no se concentra en el pecado del otro. El hombre de fe, la mujer de fe no se concentra en el pecado del otro. Si hay algo, además de buscar soluciones y buscar en el Señor un plan para generar cambios, se concentra en qué estoy aportando yo para que esta situación esté mal. Se concentra es en corregirse a sí mismo. Miren qué lindo como él dice, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Esta es la característica de una persona que mira al Altísimo, ¿sí? Vuelvo y le repito, que con el dedito no está señalando, como dice la Biblia, tratando de sacar la paja del ojo ajeno, sino que está concentrado en lo que hay que hacer y en lo que yo tengo que cambiar, en lo que yo puedo hacer, mejorar, obedecer, hacer ajustes para que la situación a mi alrededor cambie. Dice versículo 7, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Él reconoce, no nos hemos dejado dirigir, ¿sí? No hemos valorado el siervo del Señor que tú nos mandaste para mostrarnos un camino y por eso estamos como estamos, ¿sí? Y bueno, uno porque a veces es muy respetuoso y por supuesto con la misma paciencia que el Señor nos ha tratado a nosotros, nosotros tratamos a las personas, pero muchísimas veces uno tiene que sentarse o uno pudiera mejor sentarse con una persona y decirle, mira, es que te hemos dicho esto, te hemos dicho esto, te hemos dicho esto, te hemos dicho esto, y nada de eso has hecho, ¿sí? Y casi que muy prudentemente a veces tenemos que llevar a la persona y Dios nos tiene que llevar a nosotros, incluyéndome también en la lista, a, a entender lo que entendió Nehemías. Es que hay muchas cosas en las que no le hicimos caso a Moisés y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo y yo también estoy ahí metido. Señor, perdónanos, porque es importante nosotros saber reconocer, ¿sí? Porque si nosotros seguimos en el juego de echarle la culpa a otro por lo que estamos viviendo, nunca vamos a salir de ahí. Pero este es Nehemías, dice versículo 8, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Miren qué belleza, al lugar que elegí, como se expresa el Señor de su tierra, al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico, hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Miren bien cómo él ora y ayuna. Él se convierte en un intercesor. Pero esta oración de intercesión habla de esa actitud de él, de obediencia, de reconocimiento,
de asumir sus cambios, sus propios cambios. Pero me encanta sobre todo, como dice, escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Esa es la oración que el Señor escucha. Y por eso Nehemías fue exitoso en su labor. Y vamos a ver cómo efectivamente halló gracia delante del rey. Y el rey le dio todo lo que necesitó para reconstruir esa muralla. Porque había en su corazón el deleitarse en darle honra a Dios. Yo le invito a que en esta situación donde usted se tiene que levantar y edificar, más que mirar al otro, piense en formar en usted ese deleite. Deleítese en honrar al Señor. Deleítese en hacer la voluntad de Dios, porque esas son las oraciones que Dios escucha, las oraciones de aquellos que se deleitan en honrarlo a Él. Si usted está orando de manera contraria, ¿sí? Con un corazón quejoso, con un corazón lleno de rabia, de amargura, con un corazón cargado con las personas que le rodean, viéndolos como sus grandes enemigos. Si usted está orando con un corazón diferente al que nos está mostrando aquí Nehemías, pues quiero decirle que usted no va a poder levantarse usted mismo, ayudar a levantar a otros y reedificar esas murallas. Es imposible. Primero tenemos que trabajar en la actitud del intercesor, que es usted, que soy yo, frente a esa situación que estamos viviendo, frente a esas murallas destruidas, frente a esa persona que está a su lado y no tiene dominio propio y está quitándole el futuro a su familia, quitándole el futuro a su empresa, a su ministerio, qué sé yo, cualquiera que sea la situación. La respuesta está, uno, en mirar al Altísimo, en volvernos en oración y ayuno. Dos, en convertirnos en esos intercesores que tengan el corazón bien puesto. Y esos versículos del 5 al 9, o mejor, del 5 al 11, sí, al 11, nos hablan del corazón del intercesor incesante, que se tiene que levantar, pero que fruto de tener un corazón bien ubicado, pues va a haber la respuesta de Dios. Pero también no vemos a un hombre que se quedó solo en oración, porque la fe sin obras es muerta. Vemos a un hombre que entendió que él tenía que ir a la acción. Y él entonces, en medio de su oración, en medio de su ayuno, de su intercesión, él comprende que él tiene que ir a pedirle ayuda al rey y le pide al Señor que le dé gracia. Él entonces se pone en acción, porque a veces nosotros tenemos que también ser muy honestos y decir, o sea, queremos que las cosas cambien, pero no nos hemos puesto en acción. Las recomendaciones que nos han dado no las hemos puesto por obra. Sí, ni siquiera nos hemos sentado a decirle al Señor, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? Lo que tú me digas, Señor, porque yo quiero honrarte a ti, porque yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad, lo que te agrada a ti y no lo que me agrada a mí. Porque quiero decirle que la gran mayoría de las veces, pues la respuesta no va a ser la misma, porque la vida se trata de eso, de que usted tiene una naturaleza pecaminosa que se opone a la voluntad de Dios. Pero precisamente la fe se trata de aceptar lo que usted no puede negar a lo largo de la historia bíblica, y si usted mira un poquito a su alrededor, que seguir la voluntad de Dios siempre lo va a llevar por un camino de bendición. Seguir su voluntad lo va a llevar por un camino bastante equivocado y doloroso y con un final muy triste para usted y para los suyos.
¿cierto? Entonces, pues hagamos lo que hizo Nehemías. Y nos dice entonces la Biblia que él se presenta ante el rey. Y el rey le hace una pregunta de verlo tan triste. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y él tiene una respuesta muy clara y muy concisa. ¿Sí? Vea, necesito esto, esto, esto para ir a reconstruir las murallas. Él tenía un plan, ¿sí? Y es lo que tiene que tener usted después de orar, después de interceder. Usted tiene que tener un plan, porque si no hay un plan para usted reconstruir sus murallas caídas, para usted reconstruir su dominio propio o ayudar a reconstruir el dominio propio de la persona que tiene usted cerca, que lo ha dejado caer, pues no vamos a poder llegar a ningún lado. Nehemías nos enseña que él pues tenía claro lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y se fue hasta allá y empezó a animar a la gente y empezó a mostrarle su plan. Y el libro de Nehemías nos narra que no fue fácil porque levantarse y reconstruir no es fácil. Y se van a levantar muchos opositores, dentro y fuera, dentro de su familia, fuera de su familia, dentro de su iglesia, fuera de su iglesia, dentro de su trabajo, fuera del trabajo. Esa es la realidad de la vida. Pero qué bonito es que cuando uno tiene la bendición de Dios, entiende que todo eso hace parte del proceso y no se deja desanimar, no se deja contagiar del no se puede, sino que sigue concentrado en lo que tiene que hacer. Y miren tan bonito cómo esa actitud propositiva se va contagiando. Les voy a leer el versículo 18 del capítulo 2. Dice: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Miren que frente a una situación dolorosa, difícil, muy difícil, donde quizá un pueblo ha perdido la esperanza, como lo puede estar hoy Israel, como lo puede estar hoy Estados Unidos frente a la situación política, social, económica que se está viviendo, como lo puede estar viviendo hoy Colombia, que tenemos también una situación social, política, económica difícil, un pueblo que no tenía mucha esperanza. Pero Nehemías se levanta para decirles, para llevar ese mensaje de fe, ese mensaje de propuesta. Sí se puede, nuestro Dios es grande, Él nos lo ha prometido, vamos a reconstruir. Y Él les empieza a contar milagros y les empieza a hablar de sus planes. Y entonces la respuesta es: sí, reconstruyamos. No se quede esperando a que el que tiene al lado quiera reconstruir. Empiece usted. Sea usted el Nehemías de su familia. Pídale al Señor. Pídale al Señor que usted sea el Nehemías que necesita su familia, que necesita su iglesia, que necesita su empresa, su trabajo. No seamos los que no traemos sino problemas y quejas. No. Siempre donde hay un problema, siempre donde hay una dificultad, Dios quiere levantar un hijo proactivo. Dios quiere levantar un líder que lleve a un pueblo a buscar a Dios, a construir un plan y a reconstruir lo que se ha perdido. Ese es el propósito. Dios no tiene otro propósito. Bueno, ya estamos a mitad de año, ya estamos comenzando un segundo semestre. Yo me imagino que todos ustedes muy juiciosos hicieron planes, proyecto de vida comenzando el año. ¿Qué tal si le damos una repasadita por estos días?
y tomamos la determinación de comprometernos por lo menos con 2 o 3 aspectos de nuestra vida, donde nos está pasando lo de Proverbios 25, 28. No tenemos control propio y entonces no hemos podido construir, ¿cierto? Porque estamos totalmente expuestos a todo, no hemos podido avanzar porque no hay dominio propio. Estamos como la ciudad en aquel entonces, sin murallas, ¿sí? Y acerquémonos a Dios, que esa situación nos lleve a buscar al Señor, que esa situación nos lleve a consagrarnos. Por el contrario, que esa situación que usted está viviendo hoy difícil, lo forme en usted un hombre, una mujer de oración, de ayuno. Forme en usted un intercesor que decida deleitarse en honrar al Señor, que decida reconocer su parte en cualquier situación que usted esté viviendo. Los correctivos que usted tiene que hacer, llegue a la presencia de Dios diciéndole al Señor: Señor, ilumina mi oscuridad, muéstrame lo que yo no puedo ver porque mi corazón es engañoso, porque mi naturaleza es pecaminosa, esa es la realidad. Yo no puedo quedarme mirando hacia afuera. El Señor me invita a que el Espíritu Santo me va a mostrar, me va a convencer de pecado, de verdad y de juicio. Pero arranque por usted mismo como lo hizo Nehemías y empiece en esa medida. Cuando uno se acerca al Señor con esa actitud, Él empieza a mostrar un plan. Él empieza a ayudarle a poner las personas que lo van a ir guiando, que le van a ir dando, como lo fue el rey, que le dio absolutamente todo. Y como el Señor, entonces, a través de Nehemías contagió a todo un pueblo. Que sea usted el que contagie a toda su familia. Que sea usted el que contagie a todos en el ministerio. Que sea usted el que contagie de ser proactivo, de ser propositivo frente a cada situación que se presenta. Bueno, vamos a orar y vamos a entregarle al Señor esta mañana diciéndole: gracias, Padre, gracias porque tenemos ejemplos maravillosos en tu palabra de hombres y mujeres que tuvieron el mismo Dios que nosotros tenemos. Y hoy, Señor, nosotros queremos decirte: perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestra actitud no ha sido la de levantémonos y edifiquemos, mi amor. Cuando tenemos que enfrentar una situación de pareja, porque tenemos que quizá confesar que cuando tenemos que enfrentar una situación con un hijo, nuestra actitud no ha sido levantémonos y edifiquemos, sino que ha sido de pronto de dolor, angustia, aislamiento. Señor, o de pronto frente a las dificultades que tenemos que enfrentar en el trabajo, en el ministerio, la actitud no ha sido de levantémonos y edifiquemos, sino de juicio, de condena o de rabia. Digámosle: Señor, perdónanos. Hoy reconocemos cuánto te necesitamos. Y por eso te damos gracias, porque como dice tu palabra, todo esto fue escrito para que nosotros aprendiéramos. Y hoy quiero decirte: Señor, forma en mí un hombre, una mujer que te busca, que convierte su llanto en oración y ayuno, que convierte su dolor, su duelo
en una oración de intercesión llena de un corazón humilde, un corazón bien, bien puesto. Señor, yo te pido que me permitas leer esta oración de Nehemías una y otra vez y buscar esas características en mí mismo, en mí misma, Señor. Que esta situación que estoy viviendo hoy formen en mí ese intercesor que mi familia necesita, que mi iglesia, que mi trabajo necesita. Hoy quiero decirte, Señor, quiero aprender a deleitarme en hacer tu voluntad, porque quiero que escuches mi oración, Señor, porque yo no quiero quedarme como una ciudad sin murallas. No quiero seguir siendo una persona sin dominio propio. No quiero seguir viendo cómo mi familia o la gente que amo a mi alrededor se destruye por no tener dominio propio. Destruye sus sueños, sus planes. Señor, hoy quiero decirte, heme aquí como te dijo Nehemías. Dame sabiduría, ayúdame a construir el plan. Yo quiero concentrarme en el plan, Señor, que tú tienes, donde tú has hecho de mí el Nehemías de esta historia, porque yo quiero salir de la queja a ser una persona proactiva, Señor, en la historia de mi vida, en la historia de los míos. Yo hoy te ruego, Espíritu de Dios, que me permitas contagiar de esa actitud proactiva que tienen los hijos de Dios, porque tenemos un Dios grande y maravilloso que puede levantar las murallas, que puede devolver el dominio propio al que lo ha perdido, que puede ayudarnos a reconstruir lo que hemos perdido o a tener lo que de pronto nunca hemos tenido, pero que tú no lo quieres ofrecer, no lo quieres dar. Gracias, Señor. Hoy te pido tu bendición para estos Nehemías que hoy, Señor, están haciendo su devocional, que hoy están quizás llenos de lloro y lamento por alguna situación, pero que han decidido mirar al Altísimo, venir a ti y ubicarse bien, ubicar bien ese corazón para nosotros, Señor, poder ver el bien que tú anhelas darnos a nosotros y darle a los nuestros. Gracias. Gracias, papá, porque has creído en nosotros, porque has creído en cada uno de nosotros para ser los Nehemías de esta generación. Yo te alabo y te bendigo por eso. Y te pido tu bendición y tu dirección y tu sabiduría para todos ellos, para mí, para nuestras familias. En el nombre de Jesús te he orado. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Feliz día.